y otros me dijeron que eran Aarón y Moisés, los querubines que están dentro del templo, que los representan. Entonces yo ya después me fui al cumplimiento y bueno, yo entiendo que aquellos representan el sacrificio de Cristo, pero me preocupó más cuando me fui, cuando yo soy templo, porque no sé si yo debería entender entonces que en mí como templo está la presencia de Elías y de Moisés y de Aarón dentro de mí, porque si yo soy el templo, yo sé que el arca está porque Jesucristo es el arca. Yo sé que está todo lo que representa el sacrificio de Cristo. Está la luz porque Cristo es la luz. Está el pan porque Cristo es el pan. Está el agua porque Él es agua de la vida. Está el fuego porque Él es fuego consumidor. Pero y no sé si entonces yo bajo esa enseñanza debería entender que Moisés, Elías y Aarón están dentro de mí como templo. No, eso, o sea, ¿quién dijo eso? Eso es una locura. Es que, Juan 2:19 dice que Jesús es el templo. Y Malaquías 3:1 dice que Él viene súbitamente al templo. Eh, o sea, Romanos 3 dice que Él es el propiciatorio. Él es la propiciación. Él es el pan, Él es el maná, Él es el arca. Él es el ángel del pacto. O sea, ¿cómo es que Elí y Moisés son los... No, yo no veo eso bíblicamente. O sea, no sé. No, y después me explicaron que en la Jerusalén celestial que desciende del cielo va a haber un lugar santísimo y que hay un templo en la ciudad, pero yo me quedé loco porque yo digo, pero en Apocalipsis 21, en el verso 16 en adelante, dice que Juan no vio templo en la ciudad, porque el Señor Dios Todopoderoso es el Cordero y el templo en ella. Pero me están enseñando ahora que la Jerusalén celestial va a tener un lugar santísimo, pero yo leí en Hebreos que ya no hay separación entre el lugar santo ni el lugar santísimo, o sea, pero me dicen que en la Jerusalén celestial se copia las medidas del lugar santísimo del templo de Salomón y que en la Jerusalén hay un templo. Bueno, van a tener que reconsiderar esa postura porque ya tenemos acceso directo al Padre. El velo se rasgó, Marcos 15:38, Mateo 27:51. O sea, ¿de qué estamos hablando? Hebreos 4:16, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Tenemos acceso directo al Padre, Efesios 2:18, pero qué locura es esta. No, John, hay que reconsiderar esa postura. Quien sea que la esté diciendo, que reconsidere los textos, que vaya y mire. Apocalipsis 21:22, el texto que tú citaste, el Señor mismo es el templo y el cordero. ¿Qué pasa? No, pero oiga, me leen Apocalipsis 21 al inicio, me dice cuando desciende la ciudad, me dice que la ciudad, que el lugar santísimo de la ciudad, y yo me quedo pero loco, el lugar santísimo de la Jerusalén celestial. Pero si Él es el templo allá y ya no hay separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. O sea, aquel templo de Moisés y aquel templo que hizo Salomón, que fueron figura y sombra, en Cristo sufrió una transformación. Ya no existe un templo de lugar santo y lugar santísimo. Ya todo está unificado en Él. Él abrió el No, velo. Él abrió el velo espérate, y ahora es un John, solo lugar. ¿Me explico? John, Acceso directo. Acceso Robert, directo. Dime, Julio, Robert, dale. la ciudad es el huerto. La ciudad de oro y de mar de cristal es un huerto, es el huerto del Edén, es un huerto, porque en la ciudad está el árbol de vida. ¿Entendiste eso? Dale, Julio, que me estoy bañando. Adelante. No, es que están diciendo que no es una ciudad, que es un huerto, que realmente no vamos a ir a la Jerusalén celestial, que la Jerusalén celestial es una forma de decir que vamos a ir a Es un andar huerto. desnudos en el huerto del Edén. Entonces le digo que la Biblia me dice a mí que yo voy a tener una habitación en una ciudad celestial con vestiduras blancas y ellos me enseñan a mí que voy a volver al Edén a andar desnudo. Entonces yo me quedo, ¿cómo? Si la Biblia dice que yo voy a estar en la ciudad con vestiduras blancas y ustedes me enseñan que yo voy para el Edén a andar desnudo, a caminar entre los árboles, no entiendo, o sea, no me calza. No, como dice Robert, tienen que reconsiderar esa postura, a revisar los datos bíblicos, a revisarlos, porque eso no.
Allá no vamos a volver. Obviamente el Señor vino a recuperar lo que se había perdido y el que se había perdido era el hombre y de eso nos viene a sacar. Pero en ningún momento nosotros vamos a volver al huerto del Edén. Eso no lo dicen en Apocalipsis. Mira, hay un problema porque dos datos. El primero es que todo hay que fundamentarlo a la ley del testimonio. Y el segundo es que todo tú tienes que hablarlo en Jesús cuando tú estás hablando del templo. Porque que la Biblia te dice que Él es el templo. Y te lo detalla punto por punto. Oye, la sombra del templo en el antiguo pacto, cuando tú la conoces y la llevas al nuevo pacto, y tú miras a Jesús y miras el sacrificio, hasta aún en Apocalipsis, tú estás mirando que Él es la habitación donde nosotros habitamos con Él. Entonces, no, hay que, de verdad, yo quisiera saber quién fue que dijo eso. Ahí ya les grabó un debate que estuvo bueno sobre el tema. Yo me puse un poco duro con los textos porque digo, no, a mí no me gusta que me los cambien. O sea, la gente puede pensar lo que quiera. Yo no les digo nada porque piensen lo que quieran en su corazón. Pero no le digan a la gente que eso enseña la Biblia, porque imagínate, y ahora andan todos los creyentes creyendo que van de vuelta para el Edén, andar pegando brincos allá sin ropa, cuando tienen que estar santos y vestidos de blanco en la Jerusalén celestial. Entonces están esperando cosas que no se les están prometiendo en la Biblia. No sé de dónde sacan tanta cosa, hermano. Bueno, John, vamos a seguir con el trazo, porque no hemos terminado. Sí, continuemos en orden. Ya acabamos para llegar a Apocalipsis, ya terminamos ¿con qué? Con Ezequiel, que lo leímos completo. ¿Cuál es el siguiente? En Ezequiel, capítulo 10, él los vuelve a ver otra vez ahora junto al río. Bueno, Y Isaías también vuelve a hablar de los seres vivientes. La siguiente referencia, porque siempre va a estar así como en orden, vamos a tener que ver que hay textos de los querubines en la ley, como dice la Biblia, conforme a la ley. Vimos que hay textos de querubines en los profetas y vamos a ver que hay textos de querubines en los apóstoles. Juan, el apóstol que escribió Apocalipsis, habla de los seres vivientes en el cielo. Él ve. Ahora hay un tema muy interesante. Cuando Juan los ve, no son otros seres vivientes, son los mismos. Él ve los seres vivientes, pero ahora ve que cada uno tiene un rostro. Ahora ve uno con rostro de hombre, uno con rostro de buey, de león y de águila. Pero Juan en aquella observación no dice que tengan cada uno 4 rostros. Sabemos que son los mismos, porque la Biblia no se contradice. No es que quitaron a estos y pusieron a otros, sino que ahora en el Apocalipsis están definidos de forma específica. Y los textos bíblicos van hablando. ¿Cuándo tenemos un tema completo? Bíblicamente, cuando lo vemos en la ley. Entonces, en la ley, a Moisés, cuando se le da en Éxodo las indicaciones para construir el templo, se le dan las indicaciones precisas. Él pone 2 querubines sobre el arca del propiciatorio. Los pone, ahí le dicen cómo los coloque. Y hace mucho de lo que Ezequiel está diciendo, se unen por medio de las alas. Ponen las cortinas, que son el velo 2, pero pone en las cortinas laterales representaciones de los querubines. Cuando ustedes ven, Dios le dice así, que vaya y ponga, vamos a ver el templo un momento por dentro. Hay 10 cortinas que tienen querubines y 2 velos. Los dos de los velos, de los 2 del velo entre el lugar santo y el lugar santísimo, ahí tenemos 2 querubines. Tenemos 2 sí, querubines puestos en el arca y tenemos 10 cortinas. Entonces vamos a ver, 2 en el arca, 2 en el velo, son 4. Y 10 en las cortinas son 10, 14. 14. Faltan 2 rostros ahí. Faltan 2 para que sean 16. ¿Cómo se complementan los 16 rostros? Que cuando tú ves el sacrificio, entra el cordero y el sumo sacerdote. Cuando tienes el templo con el cordero y el sumo sacerdote y todas las representaciones alrededor, tienen las 16 rostros de los querubines completos representados en el templo. No son 16 querubines, son los 16 rostros representados en toda la figura del templo. ¿Me explico? Vistos Sí, sí, por sí, ya te dentro. entendí. O sea, hay 14, vuelvo y retomo, mira, hay 14, pero cuando entra el cordero y el sumo sacerdote, ya se complementa.
Sí, Sí, se porque son complementa. 4 lados, son 4 seres con 4 lados, son 4 por 4, 16. Sí, así es. Son los cuatro por las cuatro caras en todas las posiciones. Entonces ahora, cuando usted lo ve, es mucho de lo que dice. ¿Qué es lo que pasa que en el templo? Que en el templo digamos que lo vemos plano, lo vemos por las 16 caras separadas. Ezequiel lo ve todo junto porque lo está viendo en el cielo. Aquí se hacen representaciones separadas. Uno es el cordero, uno es el león, uno es el buey. Pero en Cristo en el cielo, el cordero, el buey y el león son el mismo. Entonces, ¿qué pasa? Veamos el momento pleno de la presentación del sacrificio. Él dice, salgan todos, aquí no va a haber nadie, déjenme esto limpio. Y entra. Y viene el sumo sacerdote caminando por el medio, ahí hay un rostro de hombre, ¿verdad? Trae al cordero en su mano, en medio del proceso. Y los querubines alrededor, se cierra completamente la imagen de lo que en el cielo está unificado. No sé si ya lo vieron en detalle. Bueno, según lo que tú dices, yo estoy tomando apunte aquí, pero según lo que tú te estás diciendo, ya se complementa cuando el sumo sacerdote y el cordero o el buey entran, Sí, es que mira, ¿ya? vamos a ir en orden. Cuando Él le presenta la dice, sangre y la esparce. Presenta, sí. vea, vamos a leer los textos. En el arca, él le dice en el arca que la construya con dos querubines. Entonces ahí vamos y vemos, ok, hay dos querubines en el arca. Entonces él lo dice en 8:25, Dios le pide a Moisés el arca del pacto, que es un cofre de madera de acacia recubierto de oro, con las tablas de la ley y una tapa en el propiciatorio con dos querubines de oro martillados en sus extremos que se miraban cubriendo la tapa con sus alas extendidas. Eso es en Éxodo 25. Ahí tiene dos. Cuando él le va dando los planos, porque los planos se van leyendo el orden, le dice que haga el velo con dos querubines. Entonces, le dijo que pusiera dos en el arca y ahora en el velo, ¿cuántos hay? Me dijiste que habían 10. No, escucha esto. Hay dos términos en la Biblia. Un término son las cortinas y otro el velo. Las cortinas son alrededor. El velo es la separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Sí. Entonces él le dice, vamos a hacer, hazlo así, le dice él. Vas a hacer el tabernáculo con cortinas. Vas a hacer 10 cortinas. Y vas a poner en ellas querubines. Si hay 10 cortinas y cada una tiene un querubín, ¿cuántas figuras hay ahí? 10. 10 querubines. Sí. Ajá. Después le dice, vas a hacer un velo para dividir el lugar santo del lugar santísimo y ahí vas a hacer dos querubines. ¿Cuánto lleva? 12. Pero ya le había dicho, pon dos querubines en el arca. ¿Cuánto lleva? Entonces ya serían 14. 14. Eso es lo que están las figuras. Pero esos querubines son como los dice Ezequiel, cara de rostro, de buey, de cordero, de águila y todo lo que está pasando. Entonces ahora dice, cuando viene el sacrificio, el sumo sacerdote va a entrar en medio. Entonces, cuando estás viendo el templo completo, estás viendo esas 14 figuras y ¿cuál es otra imagen visible que hay ahí? La del sumo sacerdote es de hombre. Es una de los rostros que conviene. Pero el sumo sacerdote está llevando en él mismo al cordero. ¿Cuántos se cierran cuando el ciclo está cerrado? Sí, esto quiere decir la sangre, ¿no? O sea, cuando se hace el sacrificio del cordero. ¿Pero se vale por el cordero o no se vale por el cordero? O sea, ¿el sumo sacerdote presentaba el cordero o no? Sí, así es. Ok. Entonces, cuando la figura está cerrada, en el momento de la expiación, cuando él entra y está adentro, está el sumo sacerdote, sabemos que representa a Cristo, todos los rostros que representan a Cristo en el sacrificio, y se está complementando la figura completa. Son 4 lados con 16 caras, fue lo que vio Ezequiel. Dice, vi 4 con 4 caras, eran 16. El templo tiene 4 lados y se están viendo las 16 caras en las cortinas, en el arca, en toda la plenitud. No es que se está repitiendo y se transformó que entonces aparecen 16 querubines. Porque cuando Ezequiel los ve en el cielo, le dice, vea, esto es así. Son 4 que tienen 4 caras y se ven por todas las caras. Y en la tierra son esos mismos representando las caras en los lados. No hay contradicción, ni hay fallos en los cálculos, ni hay un número que esté mal puesto. Simplemente es que esto
era figura y sombra de lo celestial, pero en lo celestial son 4 que tienen 4 rostros. Eso lo explica Ezequiel. John, me dice que en Isaías, ¿en qué parte de Isaías está? Que Isaías habla sobre eso también. Ah, ok. 6. Ahí está, Julio lo tiene. Isaías también habla, pero espérate. Recuerda que los tienes que ver en la ley. Los vimos en Éxodo 25 en la ley. Los estamos Sí. viendo otra vez con Ezequiel y Isaías. Entonces tenemos la ley, los profetas. ¿Verdad? John, espérate un momentico. John, espérate un momentico. Regálame el texto bíblico, el capítulo de Isaías, para tenerlo aquí. Ok, vamos a ir a Isaías, de los querubines. Bien. Isaías no los detalla tanto, pero sí habla de ellos. Isaías capítulo 6. Isaías 6. 6. Ah, capítulo 6. Listo. Listo, ahora sí. Ahí Estamos dice, bien. por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro y con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Es la misma representación de lo que está usando. Y después Juan habla de esto. Juan habla de los seres vivientes en el capítulo 4, siempre que los seres vivientes adoraban al que estaba sentado en el trono, en el capítulo 4 de Apocalipsis. Y Juan hace algo que nos suma un complemento que no se había hecho antes. Juan les va dando un orden. Dice, este es el primer ser viviente, este es el segundo, el tercero y el cuarto. Y dice cuál es el rostro. Eso está en Apocalipsis capítulo 4. Pero ahora Juan los define como específicamente. Dice, este es el cordero, este es el hombre, este es el buey, este es el águila. Y hay un tema muy interesante. Después Juan vuelve a decir el orden en que cada uno de los seres vivientes revela a uno de los jinetes. Él dice, el primer ser viviente me dijo, ven y mira. Eso te iba a decir, que también en los jinetes le va revelando cada uno, cada ser viviente va develando un sello. Te iba a decir eso, pero ya qué bueno que lo dijiste. Sí, digamos, él dice, Pero- el primer ser viviente dijo, ven y mira, y mostró el primer sello y mostró el primer jinete. El segundo ser viviente, John, por Dios, me llevas a 1000. No quiero llegar todavía allá, John. O sea, ya me lo dijiste acá en el tabernáculo, conforme a los diseños del tabernáculo de Moisés, lo que se le mostró y todas esas cosas. Pero antes de que lleguemos a Apocalipsis, yo quisiera ver esos textos bíblicos en el Nuevo Testamento, sea en las cartas de Pablo, lo que sea, John. Antes de llegar ahí, quisiera sí, verlo. es que en el Nuevo Testamento, bueno, en Hebreos vuelve a confirmar que los querubines existían en el capítulo 9. El escritor de Hebreos dice que ahí estaba el arca, en el que estaban los 2 querubines sobre el propiciatorio. Y él dice que es un tema difícil de explicar, pero otra vez el escritor de Hebreos en el capítulo 9, versos como en el 3 o 4, por ahí, él vuelve a explicar que, como dice la ley, están los querubines. Entonces, los querubines fueron citados por Moisés en la ley, por Ezequiel, por Isaías, por el escritor de Hebreos y por, que sabemos que es Pablo, y por Juan en Apocalipsis. Entonces, Bueno, para hablar de los querubines hay suficiente sustento de las posiciones, de los rostros, de las figuras que hay en ellos, porque están trazados como la ley manda, conforme a la ley y al testimonio fundamentado en apóstoles y profetas. Y en Cristo, Cristo hizo referencias a todos. Se referenció a Cristo como hombre, se referenció a Cristo como cordero, se referenció a Cristo como buey, se referenció a Cristo como águila, y todos aquellos rostros que se le dieron a los querubines fueron afirmaciones que se hizo. Por ejemplo, Cristo reconoció que él era el que labraba la tierra, que él era un buey. Él habló, dijo que sobre su carga. Él dijo que él los quería tener bajo sus alas extendidas como el águila. De él así se es. afirmó que es el cordero. Él se refirió a él como el hijo del hombre. O sea, se cumplen todos los requisitos. Se cumplen de tener suficiente fundamento para hablarlo conforme a la ley y el testimonio fundamentado en apóstoles y profetas. Tenemos 2 apóstoles, 2 profetas, la ley y el testimonio. O sea, el tema de los querubines en la Biblia cumple todos los requisitos legales para trazarlo completamente. Ahora sí, John, ahora sí vamos a Apocalipsis. Ahora sí estamos bien. Entonces, ahora sí, John. Inicia entonces con lo de Apocalipsis. Sí, eso está, Juan lo cita en el capítulo 7, cuando está hablando, en el 4, en la gloria. Dice que siempre que los seres vivientes dan gloria y honra al que está sentado en el trono.
¿Por qué los seres vivientes dan honra y gloria? Obviamente, porque a través del Cordero nosotros glorificamos a Cristo. A través del león glorificamos a Cristo. A través de su obra como hombre glorificamos a Cristo. Pero no es que esté refiriendo a otro. No es que la gente cree que en el cielo, por ejemplo, hay un ser viviente con rostro de cordero y está Jesús como cordero. No, es el mismo. Lo representa el mismo. Por eso Juan hace una mezcla. Juan dice, el león que salió venciendo y para vencer es el que tiene la autoridad para abrir el libro. Pero el que abre el libro es el cordero. No es que cambió. No es que le tocaba el león y lo abrió el cordero. Es que el león y el cordero son el mismo. Y entonces ahí él lo está unificando y está relacionado, por ejemplo, cada una de esas facetas, el león, el cordero, el buey y el águila, nos va a revelar uno de los jinetes de Apocalipsis. Por ejemplo, como león salió venciendo y para vencer. Como cordero vino la muerte. Por eso el cordero muestra el jinete que trae la muerte. El hombre fue el que pagó el precio. Jesús como hombre pagó el precio del castigo que tenemos que recibir. Entonces, el ser viviente de hombre muestra la balanza donde se compra el trigo, porque Él es el Señor de la viña y todo esto. Y cada uno de ellos va otra vez a representar y a tener un propósito en la revelación para entender el orden de la obra de Jesús. Todo está trazado desde el primer verso hasta el último en toda la Biblia. Entonces lo que tú dices, bueno, lo de los cuatro seres vivientes, eso sí yo lo entiendo. El que está en el trono, el que está alrededor del trono, y bueno, todo eso es más de lo mismo de nuestro Señor Jesucristo, que Él es el dueño de la obra redentora. Pero ahí me dejaste corto con lo de los caballos, las representaciones de cada uno de ellos. Es que mira, léete ahí Apocalipsis 4:7. Juan dice que vio cuatro seres vivientes. Entonces él dice, el primer ser viviente era como un becerro. El segundo ser viviente como hombre. Y él los va a citar en orden. Léete ahí Apocalipsis 4:7 para que la gente lo vea. Listo. Apocalipsis 4:7. Listo, aquí está. Dice, voy a leer desde el 6, John. Y adelante del trono había como un mar de vidrio, semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono, cuatro seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Ponételo por ahí. El primer ser viviente era semejante a un león. El segundo era semejante a un becerro. El tercero tenía rostro como de hombre. Y el cuarto era semejante a un águila volando, lo que tú te explicaste anteriormente. Ajá. Ahora, Juan habla de que esos seres vivientes le dan gloria y honra que está sentado en el trono, en ese capítulo 4. En el 5 se habla del león y el cordero. Y después Juan comienza a hablar de que se van a abrir los sellos. Los sellos estaban dichos, según el capítulo 5, que el libro lo abría el león. Pero cuando el cordero abrió el libro, sucedió algo. Dice Juan que el primer ser viviente le dijo, ven y mira. Y ahora Juan va diciendo, el segundo ser viviente me dijo, ven y mira. Lee los sellos para que vea que cada sello se lo revela Juan, uno de esos seres vivientes, en el orden que él ya los había citado. Entonces me voy a Apocalipsis 5. 6. En el 6, después del 5, en el 6, ya Juan, Sí. En el 4 explicó el orden de los seres vivientes y en el 6 sigue el mismo orden que explicó en el 4. Listo, regálame un momentico. 5, 6, al 8. Pero hay que leer. Sí, sí, Para aquí entender. está. Sí, claro. A eso hemos llegado para entender. Punto y coma. 6. Listo. Apocalipsis 6 dice: Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos. Apocalipsis 6:1. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí uno de los cuatro seres vivientes decir como voz de trueno: Ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo para vencer. ¿Cuál era el primer ser viviente? El primer ser viviente era el Cordero, el que abrió los sellos. El león. León. El león.
Recuerden ¿Dónde? ¿Dónde Apocalipsis, está? en el cuatro, él dijo, el primer ser viviente que vi era como un león. No puedes perder del orden que te están describiendo en el 4. Cuando vienes acá, tienes que ir en el mismo orden. Orden. Y lo Ah, que ya. está haciendo. Juan sigue el mismo orden, mira, él dice, el primer ser viviente me dijo, bien, y mira, después él dice, el segundo ser viviente, el tercero y el cuarto. Pero recuerda que en el capítulo 4 ya los había enumerado. Ya te había Sí. dicho cuál era el primero, el segundo, el tercero y el cuarto. Ujú. Entonces, en el capítulo 5, a él viene y le dicen, el león de la tribu de Judá ha vencido, ha salido venciendo y para vencer. Ese, ¿verdad? Es el que ha vencido. Entonces, ese león, que es el primer ser viviente, ahora es el que le muestra al jinete blanco que sale venciendo y para vencer. ¿Por qué se lo muestra el león? Porque el león es el que ha vencido. ¿Y a quién muestra el león? Al jinete que sale venciendo y para vencer. Ya. ¿Ves el orden? Sí. Después él dice, el segundo ser viviente, que es el cordero, ahora él dice, el segundo ser viviente me dijo, ven y mira, continúa leyendo para que vea que los va enumerando en orden. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿En qué capítulo? Voy a volver al capítulo. Ahí en el 6, otra vez. Ya El leíste el 6, primer ser viviente, ahora lee, y como el ves que él dice, verso 3. él dice el 3. segundo ser viviente. Mira, voy a leer en el 6. Mira cómo inicia. Dice, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí uno de los cuatro seres vivientes. Uno de los cuatro seres vivientes decir, como voz de trueno, ven y mira. Y miré y aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Ajá, continúa leyendo. Dice que el cuarto ser viviente. No. Espera. El Ve leyendo en segundo. orden. Ve leyendo en orden en el capítulo 6. Ahí te dijo que un ser viviente se lo mostró, pero no te dijo cuál ser viviente fue, ¿cierto? No me lo dijo, sí. Sí, lee el siguiente verso. Ajá. Y miré, y he aquí un caballo blanco. Bueno, para el siguiente, vamos a ver, el tercero. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Ok, ahora sí ya te dijo. ¿Cuál es el segundo ser viviente? El segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo. El segundo ser viviente, según qué me dices, que es El Ya te cordero. lo he dicho en el 4. En el 4 te dijo el ahí orden es que de los seres vivientes. Y ahora es te que los no lo te está leí, repitiendo el mismo orden. yo no lo leí en el 4. O sea, Sí. como nos Lee el vinimos acá, 4.7. eso no lleva el orden. Eso, voy a leer 4.7. Listo. Y luego venimos acá, sí. Dice, sí, yo lo leí. Dice, el primer ser viviente era semejante a un león. Pues voy a anotarlo aquí. Primero es el león. ¿Cierto? Es con... el segundo era semejante a un becerro. Listo, becerro. Esto con plastilina. El tercero tenía rostro como de hombre. Ya. Como de hombre. Listo. Y el cuarto era semejante a un águila volando. Ajá. Ya. Ahora Ya, sí, vete al señor. 6. Ahora me voy Ahora, al 6, ves sí, que en el señor. 6 él sigue el orden y sigue hablando del mismo orden de los seres vivientes. Sí, señor. Ahí ya, ahora sí ya llegué. Alberto, bienvenido. Dios te bendiga, hombre. Qué pena que no te saludé. ¿Cómo estás? Bueno, Mano, continúa tranquilo. La Biblia dice que no ponga a gozar al buey que trilla. Sigue, que no quiero interrumpir. bueno. Listo. Entonces, ahora sí vamos, John y Julio. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira. Y miré y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y le salió venciendo y para vencer. Entre el cuarto ser viviente era un águila volando en el cuarto, ¿no? No. Vamos en orden, mira. Voy a abrir la Biblia yo para que lo veamos. Primero al Ahí te cuarto. dijo que, espera. Te voy a explicar qué es lo que está pasando para que le prestes mucha atención. Él habla del primer sello y dice que viene un ser viviente, pero no te enumera el ser viviente, solo te enumera el sello. Dice, el primer ser viviente, él dice, abrió el primer sello y vino un ser viviente y me dijo,
pero él ahí no dice qué número de ser viviente es, ¿cierto? No, Él ahí no. aquí, John, aquí dice, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los cuatro seres vivientes, a uno. No me dice Sí, cuál, ¿no? sí, Es está decir, bien, con tranquilo, voz de trueno. Y ven, mira, tranquilo. sí. Pero en el segundo él dice, se abrió el segundo sello y el segundo ser viviente me dijo. Entonces, sí Ah, sabes cuál es el segundo, ¿verdad? sí, becerro. Ajá. Después te dice, se abrió el tercer sello y vino el tercer ser viviente y me dijo, ven y mira, ¿cierto? El hombre. Eh, el hombre, sí, señor. Ahí vamos Y bien. después dice, vi el cuarto sello y vino el cuarto ser viviente y me dijo, ven y mira. Él El enumera águila al volando. segundo, al tercero y al cuarto. ¿Cuál es el que queda? Sí, ¿Cuál es el señor. único que queda primero? El león. Entonces, ya sabemos. Él venía hablando entre Ajá. el verso 4 del capítulo 7 y en el verso 5 dijo, le dijeron a él, no te preocupes, Juan. El león de la Ah, tribu de Judá es el que ha vencido, ¿cierto? sí, 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 sí. Entonces ahora, ese león que venció le muestra al jinete que salió venciendo y para vencer. ¿Por qué se lo muestra el león? Porque le muestra al jinete que representa lo que él es, el que salió venciendo y para vencer. Ah, ya, ya. Sí, señor. Yo ahora sí ya me quedó claro. Ahora, el siguiente jinete que habla, que está de rojo, es el becerro que fue inmolado. Porque ¿cómo está el cordero? Inmolado, sí. El cordero está inmolado, como inmolado. ¿Y de qué Dice ahí. color, de qué color es el caballo, el segundo caballo? Es como, ¿no es como rojizo o algo así? Sí, el Rojizo, rojo. Bermejo. Es bermejo, el Rojo, sí. rojo. Ok, Bermejo, sí. el tercer jinete es el que viene y paga en el caballo negro, y ese es el que viene y paga por el trigo. ¿Ese representa a quién? Al hombre. Lo enseñó el tercer ser viviente, que es hombre. Y Jesús dice que él es el dueño de la hacienda, que viene a pagarle a sus sembradores y a pagar por la cosecha de trigo. ¿Quién es el que paga un denario cuando trabajan para él por la cosecha? Eh, Jesús prometió El dueño de pagarnos la un viña. denario, él prometió pagarnos El a denario. nosotros. sí, 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 sí. A todos por un denario, aunque a uno llamó primero, a otro llamó de último, pero a todos les paga un Sí. denario. Me acuerdo de Pero la parábola. qué compra ese jinete? Ese jinete paga por la cebada y el trigo, o sea, por la mies. Este es el jinete que paga por la mies. ¿Quién es el dueño de la Y mies? ¿Quién es el señor del el dueño señor, de la miel que viene a pagar? Es él. el señor, claro, porque Jesús lo dijo. Ajá, y el otro es las águilas, entonces dice que ahí viene en batalla y habla de la muerte y otras cosas. Entonces él dice en Apocalipsis que él viene como su ejército y que le va a dar sus enemigos para comida para las águilas. ¿Y quiénes son las águilas? Sí. ¿Los demonios no son? No, nosotros somos como las águilas, nosotros somos el ejército que venimos con él al final. Él entrega a sus enemigos a sus águilas. Él lo hace. Vengan y prepárense las águilas, porque él convoca a todas sus águilas. Por eso las águilas viajan a Jerusalén, viajan hacia ese lado, porque representan a todos los que son levantados hacia allá. La Biblia es clarísima en decirme sé que nosotros somos como las águilas en él, porque él es el águila, él lo dijo antes. Entonces, cada jinete está representando los cumplimientos que se dan a través de la obra de Cristo, y cada jinete está asociado con un ser viviente en un orden. Cada ser viviente está asociado con una etapa del sacrificio de la obra de la cruz. Todo está unido, es una sola pieza a través de todos los símbolos, ¿me explico? Sí. Entonces, mira, y, y salió otro caballo bermejo, el que ya me dijiste, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se montase y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. ¿Cuál espada es la que usamos nosotros para hacer morir el pecado entre nosotros y entre los demás? La palabra de Dios. Ajá. Y Jesús lo dijo en Mateo, vea, en Mateo 10 Jesús lo dijo, mi paz les doy, mi paz les dejo, no como el mundo lo da, no he venido a traer paz, sino que espada. 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 Y este jinete trae una espada para hacer morir. ¿Quién es el que hace morir el pecado en nosotros? El,
que hace morir el pecado a nosotros, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo, Él es el que hace morir el pecado a nosotros, es Él, es su espíritu en nosotros. Amén, así es. Por eso la Biblia dice que debemos de vivir conforme al Espíritu, no conforme a la carne. Ajá, por eso Jesús se identifica como ese jinete en Mateo 10. Él dice, no penséis que he venido a traer paz. No he venido a traer paz, sino espada. Así Y es, él le señor, dice así ahí es. que los enemigos serán los de su propia casa. Entonces este jinete vino a traer espada, está representando lo que Cristo hace y viene a quitar la paz, pero él no lo hace en los términos como nosotros lo entendemos, lo hace como Jesús lo dice. Jesús dijo, no penséis que yo he venido a traer paz, no he venido a traer paz. No fue eso, sino espada. Y es lo que trae este jinete. O sea, John, en otras palabras, la representación en este momento de cada uno de esos caballos se ha venido cumpliendo. Lo que tú me estás diciendo. Sí, está relacionado con el orden, con las fiestas, con los seres vivientes, con los sacrificios, con el propósito. Vea, por ejemplo, Jesús viene y él dice, y él habló mucho de eso. Él dijo que él es dueño de la hacienda, que él va a pagarle a cada uno, él sale a contratar y a los que entraron temprano les dio un denario, a los que entraron a mediodía les dio un denario, a los del final y a todos les da un denario porque cosechen su trigo y su cebada. Este Amén. jinete viene a pagar por la cosecha de trigo y cebada y paga un denario. Ya Jesús se había identificado con esto. El otro Sí, jinete es señor. el que sale venciendo y para vencer, que es el mismo león que venció. El otro En la cruz. jinete es, el otro jinete es el que trae espada, que es el mismo evangelio, que hace morir al pecado. ¿Cuál es el propósito suyo cuando usted agarra la Biblia como una espada para ir a llevarle a las personas? Primero que todo, en mí primero hacer morir el viejo hombre, ¿no? O sea, primero llenarme el conocimiento de Cristo para poder acercarme a Él y vivir en el Espíritu. Y por consiguiente, la palabra dice que nosotros hemos recibido esto de gracia, debemos de dar de gracia, es decir, debemos de salir también a predicar esta misma palabra para hacer morir a esos viejos hombres que están Esa muertos. palabra es una espada. Esa palabra es Del una Sí, espada. señor. Evangelio. Sí, Ajá. claro. Entonces, para unos es una espada que penetra, en otro momento él dice que es una fuente de agua de vida eterna, pero en este momento en el símbolo, ese jinete que trae la espada le dijo, no penséis que ha venido a traer paz, no he venido a traer paz sino espada. ¿Quién fue? La espada, ¿a quién le pertenece? ¿Quién es el que nos da esa espada? El Señor, nuestro Señor Jesucristo. Sí, es que la gente cuando ha leído Apocalipsis no entiende Apocalipsis en Jesús. Efesios 6:12. Apocalipsis viene enseñando todo en Jesús, no en el Claro, mundo. todo en Que este es algo Jesús. malo y que esto es algo peor. No, esto tiene un significado en Cristo. John, acuérdate que el jinete que trae la balanza en la mano, él viene a pesar. Acuérdate que en Daniel, cuando él pesa al rey Belsasar, que le dice, Mene, Mene, el que te luparsin, ha sido pesado y ha sido hallado falto. La gente no ha leído que dice que la balanza es de Jehová, no es de otro. Entonces tú no me puedes decir a mí que ese que viene con la balanza en la mano es otro, cuando Jehová ya dijo que la balanza y justicia son de él. Entonces, Apocalipsis no se trata un libro de un versículo. Apocalipsis es un contexto ya revelado completo de toda la escritura. Eso es un desvelo ya completo. Pero me pueden decir a mí, pero por eso yo le escribí a Seba ahí abajo. Digo, te van a apedrear cuando lean ese comentario, porque es que la gente malinterpreta mucho ese capítulo. Adelante. Y Está, esos sellos, Robert y amigo, es por eso que la gente cuando lee eso dicen que eso es el anticristo. Porque no entienden que en Cristo se cumplen todas las cosas. Por eso lo que escribió Seba es amén. Por eso es que él también, él es la muerte de la muerte. Entonces cuando ya hablan del jinete amarillo, que ahorita lo vamos a ver, que le dicen muerte y trae las llaves y la muerte y el Hades están detrás de él, es porque eso ya Pablo también lo explica. Eso está, Oseas te lo dice. Entonces es cuestión, como dice yo y decimos siempre, en el nombre de Jesús, mediante el Espíritu de Cristo, pues que es entender la obra completa. Esto no es por pedazos, ni lo que yo quiero. Un detalle, en Apocalipsis 6:2, cuando el caballo blanco viene con el arco iris y se le da una corona y salió conquistando y para conquistar, ellos malinterpretan ese texto que es el anticristo, pero hay un problema.
El problema es que al diablo no se le da galardón. ¿Cuándo el diablo se le da un galardón? Y la palabra corona es un galardón ahí en el griego. Sí, Por lo señor. Amén. tanto, no puede Amén, ser así es. diablo. Al diablo no se le entrega galardón en Pero ninguna parte de la Biblia. según Nunca. esto, Cristo le presta el caballo al anticristo, ¿viste? No Es lo será. único que yo puedo entender. Uy, no. Bueno, Robert, me gustó mucho la parte que dijiste sobre la balanza. Entonces, sabemos que obviamente el dueño de la balanza es Jehová. Y entonces, según esto, todo es en Cristo entonces, porque pero ahí esta balanza, lo que quiero saber, esta balanza, ¿qué representa? Sabemos que es Cristo, ¿no? La Pero ¿qué representa justicia, realmente? ¿La la qué? justicia, la Ah, la justicia, la justicia. justicia de Dios. Él es Sí, sí. justo. Él viene Amén. con retribución y pago. Y acuérdense que la gracia viene con justicia. Por eso él dice, tomaré de lo mío, me Mira, tomaré a mí para que no se mismo. quede mocha Porque para que no se quede mocha la enseñanza, se le da el texto. Por ejemplo, Proverbio 16:11 dice que el peso y la balanza justa son de Jehová. Eh, por ejemplo, él sigue en el mismo contexto en Proverbio 20, donde dice que la abominación son a Jehová la pesa falsa y la balanza falsa, que no es buena. En Deuteronomio, en la ley, Deuteronomio 32:4, dice que él es la roca, la justicia y la rectitud. Mira, y yo te puedo citar un montón de textos. Por ejemplo, en el mismo Isaías 30:18, dice que Jehová Dios es de justicia. Entonces tú no me puedes decir a mí que ese que viene con una balanza a impartir justicia y juicio es otro, cuando en Isaías 63 él dice que es el día de la venganza de él y él es que viene a impartir justicia, no es otro. Justicia y Amén. juicio son el fundamento de tu trono. Salmo 89:14, que es uno de mis favoritos. Justicia y juicio son el fundamento de tu trono. Salmo 89:14. Adelante. Sí, ahora él es la rosa, se une con que no él es la daña rosa. el aceite, ajá, se une con que no daña el aceite y el trigo, el aceite y el vino. Recuerda que el vino representa la sangre de Cristo, el aceite, el espíritu, son sombras proféticas de eso, y la cebada y el trigo representan a mies que le corresponde a él. Entonces él está validando todo lo que le corresponde a él, el sacrificio, que es la sangre, el aceite, que es el espíritu, la cebada y el trigo, que son los creyentes que terminamos dando fruto en él, y ese jinete viene a pesar sobre esos puntos, sobre la cebada y el trigo, perseverando sobre el aceite y el vino, es lo que no daña, todo lo demás va a tener problemas. Porque ¿qué es lo que va a validar en nosotros? La sangre de Cristo, que es el vino, la presencia de su espíritu, que es el aceite, el fruto que demos como trigo, porque somos su mies. Por eso ese jinete viene a preservar ese tema. Y mira, y no sé Nuestro si, corazón. mira, y mira que no, cuando tú miras que en Isaías 41 en adelante, que la voz viene a preparar el camino para el Señor, que sabemos que es Juan el Bautista, y Jesús viene bajo dos modalidades, porque el mismo Juan habla sobre que la hacha ya estaba puesta. Todo árbol que no dé buen fruto será cortado, o sea, será desarraigado. ¿Ya? Y entonces ahí es donde muchos no entienden que Jesús vino bajo esas dos modalidades. Cuando Juan dice que ya está la hacha puesta, quiere decir que el árbol que no da buen fruto se va a la condenación, pero el árbol que da buen fruto, el Señor, que de hecho el mismo Señor Jesucristo dice que la va a limpiar. Es decir, nos está limpiando por medio de qué? De su sacrificio. A nosotros que lo que dijo John, que debemos de dar fruto en él. Entonces, si, o sea, esto es para la audiencia. Es decir, si nosotros no escuchamos a Cristo, si nosotros no entendemos que Cristo es Dios manifestado en carne y que Él es el todo en todos y que Él es el dueño de su obra salvadora, entonces por demás no lo conocemos a Él. Ever, permíteme un Sí. momento. Mira, Cuéntame. la secuencia de la escritura nos habla perfectamente de una coherencia exacta. Dios toma a Moisés en el antiguo pacto porque él ve que el pueblo está padeciendo, está escuchando sus súplicas y envía a Moisés. Y ese Moisés va a realizar lo que llaman el tabernáculo se llama el tabernáculo ¿cómo es que se llamaba?
el tabernáculo de la proposición. Creo que era así. Ese Moisés iba a edificar un tabernáculo, que ese tabernáculo era movible. Pero luego David iba a levantar un templo. Ahora, en el nuevo pacto también hay un enviado. Y también él dice que él es el tabernáculo. Y es un tabernáculo móvil. Y también nos dicen se llama. el tabernáculo de reunión. Ya te voy a decir cómo se llama, lo voy a buscar. Y también está un tabernáculo móvil manifestado en Cristo. Y también hay un templo. Entonces tenemos que diferenciar cómo se van cumpliendo, porque después del tabernáculo de la proposición se manifestó y se construyó el templo cuando ellos llegaron a la tierra que emana leche y miel. Y también nos dice que vino Jesús, él manifiesta que va a resucitar y su cuerpo va a ser manifestado como templo, pero después nos hablan de un templo celestial. Entonces toda la coherencia va a ser exacta. Voy a leer Hechos capítulo 7, aquí está. Hechos capítulo 7 del 34, lo voy a leer. No sé si ustedes han escuchado lo del tabernáculo de Moloc. Sí, yo lo he El escuchado. hombre en vez. Y por eso es que los adventistas no saben lo que significa el reposo. El reposo significa que Dios reposaba en el tabernáculo. No era que Dios se acostaba en una silla de extensión y se ponía a descansar los sábados. Lo voy a leer en el nombre de Jesús. Hechos capítulo 7, 34. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y yo he oído sus gemidos, y he descendido para librarlos. Ahora pues, ven, te enviaré a Egipto. A este Moisés, a quien había rechazado diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este que lo envió, óyeme, por casualidad Jesús no lo rechazaron. Sí, Ya voy. amén. Ya voy. Amén. A este Moisés, a quien habían rechazado diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y librador por mano del ángel que se te apareció en la zarza. Este lo sacó, habiendo hecho prodigios y señales en la tierra de Egipto y en el mar Rojo y en el desierto por 40 años. Óyeme, por casualidad Jesús no daba señales también. Ya Sí, voy. claro. Continúo. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará el Señor vuestro Dios de delante de vuestros hermanos como a mí, a él oiréis. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le habitaba en el monte de Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabra de vida que darnos. Perdónenme que aquí está de noche y la vista, no tengo los lentes aquí a la mano. A cual nuestros padres no quisiste obedecer, sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. Cuando dijeron a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio a ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofreciste víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Les pregunta Dios. Antes bien llevaste el tabernáculo de Moloc. ¿Qué le presentaban al tabernáculo de Moloc? Sacrificio de niños. Y la estrella de vuestro... Óyeme, por casualidad no dice que el reino de los cielos es de los niños. Sí, claro. Seguimos. Antes bien llevaste el tabernáculo de Moisés y la estrella de vuestro Dios Reanfán. Figura Dios hiciste para adorarlo. Os transportaste pues más allá de Babilonia
El tabernáculo de Moloc era la semejanza de una estatua hecha de hombre, hecha de metal. Presta atención a lo que te estoy diciendo. Estas personas adoraban una estatua de hombre, una figura de metal de hombre. Verso 44. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio, se llama. ¡Uy, qué casualidad! Mi padre da testimonio de mí y yo doy testimonio del Padre. Nada es casualidad, nada de lo que está escrito es casualidad. Obviamente que no. Tuvieron vuestros padres el tabernáculo del testimonio, en el cual descendieron como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciesen conforme al modelo que había visto, el cual recibimos a su vez por nuestros padres. Lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, la tierra que emana leche y miel, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. David diseña precisamente el templo y es su hijo el que lo construye. Mas Salomón lo edificó casa. Mira cómo dice. Óyeme, por casualidad, ¿no dice Apocalipsis que en el cielo tenemos un edificio? Salomón edificó casa, pero en el cielo tenemos un edificio. ¿No lo explica por casualidad en su carta? Sí. Cuando la escritura te está diciendo que el antiguo pacto era la sombra de lo que había de venir, es que nada de las cosas que están escritas son casualidad. Todas las tildes tienen su coherencia exacta en el propósito. 47. Mas Salomón le edificó casa. Y si bien el Altísimo no habita en templos hechos por manos humanas, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas las cosas? Duro de cerviz e incircuncisos de corazón. Y de oídos vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Mira lo que está diciendo Pablo. ¿A cuál de los profetas nos persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y maltratadores? Vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardaste. Oyendo estas cosas se enfurecieron. Este era Esteban. Con esto está hablando Esteban, precisamente. Y aquí fue donde apedrearon a Esteban. Entonces mira cómo te están dando una secuencia precisamente en la coherencia del tabernáculo del testimonio. Levantan el templo. Jesús se manifiesta y dice que destruirá ese templo y levantará el tabernáculo de David. Se levanta el tabernáculo de David, un hombre conforme al corazón de Dios. Y después nos dice la Escritura que en el cielo no tenemos una casa, un tabernáculo. No tenemos un tabernáculo, tenemos un edificio entero. Entonces, todo va tomando una coherencia exacta, pero me llama la atención algo. En el nuevo pacto se manifiesta también el tabernáculo de Moloc, donde las personas siguen rindiendo culto precisamente en un tabernáculo diferente, adorando precisamente lo que ellos no conocen, despreciando y rechazando al Espíritu, como lo dice la Escritura, resistiendo al Espíritu. Adelante, mi hermano, y disculpa. No, tranquilo, mi hermano. Toda participación es válida, mi hermano. Adelante, John. ¿Viste? Es como cuando se sigue el orden de todas las escrituras y se va trazando, la misma escritura va entretejiéndose en ella para ir mostrándonos la correlación y el orden de cómo podemos entenderla sin manipularla. Amén, totalmente cierto. Y
y prácticamente sigue la secuencia y no hay, digámoslo así, no hay una discusión. Todo se va armonizando de manera progresiva, mi hermano. Lo que él Que dijo, sí, hay un mismo sentir. amén, sí, así es. Bueno, pues prácticamente sí, ahí ya, ¿qué? Con el otro jinete, Con el otro el otro jinete, sí. sello. Mira, y ve la correlación. Ahí vimos los seres vivientes, nos conectó con los jinetes. Ahora, de Ezequiel, que nos llevó por la ley, por todo lado, a ver los jinetes en Apocalipsis, los mismos jinetes y los seres vivientes en la continuación de los textos en Apocalipsis, ahora nos va a llevar al profeta Zacarías. Y va a ir una correlación. ¿Y qué es el texto bíblico? Desarrolla un tema, se devuelve, lo une con otro. Zacarías nos va a mostrar lo de los vientos, los ángulos, va a volvernos a llevar a la ley y va a ir dando todos los ciclos de conocimiento entrelazados siempre entre la ley, los profetas, los apóstoles, el testimonio de Jesús, todo fundamentado. Amén. Por ejemplo, ese tema de los jinetes y los colores, ahora lo vamos a ver en Zacarías, Zacarías capítulo 1 y Zacarías capítulo 6. Y él lo va a asociar con los vientos y va a decir que en aquellos carros tienen que ver con el Espíritu de Dios, que se devuelve otra vez al Espíritu de los seres vivientes y va cerrando todo. O sea, es como que sigas el trazo y sigas el orden de la secuencia bíblica y él te va cerrando todo. Sí, a mi hermano, que estoy copiando aquí los versículos bíblicos para no tenerlo, para después me toca estudiar esto. Disculpe, es que me entró una llamada. Listo, sigamos. Entonces, más o menos es el orden. O sea, cuando usted va en un tema bíblico, lo va llevando por todo el entendimiento, lo va entrelazando, nunca se contradicen, nunca hay duda entre lo que dice un texto y el otro, siempre se pueden comprobar a través del cumplimiento de lo que dice en todas las partes de la Biblia y es un trazo perfecto. La Biblia tiene un trazo perfecto. No se trata de que nosotros la interpretemos, se trata de dejarnos guiar por el orden bíblico que está establecido. John, mira, en Jeremías 32-35 dice exactamente, allí han quemado a sus hijos como sacrificio a Moloc. Y por casualidad los apóstoles no hacía semejanza a la Biblia según Jesús de que eran niños delante de él. Y ellos fueron sacrificados todos, menos Juan. Y fue sacrificada la iglesia. Sí, es que a partir de ahí hay tanto, nos podemos ir por el templo, por el tabernáculo, los querubines. No, y se cumple se cumple todo a la perfección. Vea, yo a veces comienzo a leer la Biblia, así digo, bueno, comienzo a leer y busco referencias de ese tema y tal vez yo me voy a sentar a leer un capítulo y me lleva por los profetas, por capítulos completos, por textos de los evangelios, leo a Pablo explicándolo, llego a Apocalipsis, me vuelve por otro punto y cuando anduve paseando por toda la Biblia leyéndolo, pero dejo que el orden que la Biblia me propone sea el que me guíe para entender los temas. No como quieren a veces imponer que, ay, yo interpreto este tema aquí y media hora después leo lo que dice ese tema en otro capítulo y lo interpreto diferente. No, es dejar que la Biblia... hay un versículo, no lo tengo presente ahorita cuál es el número, pero alguno de ustedes se lo sabe, que dice un poco aquí, Yeah. un poco allá, un verso aquí, otro verso allá, creo que está en Isaías. Isaías 28. Él lo dice, es un poquito aquí, un poquito allá, va sumando la suma, va aclarando un tema y así va los detalles estableciéndose.
Quieren hablar de sacrificio de los hijos que les da a mis hijos, dice que medite. Eso está en Ezequiel 16. Él se lo dice a Jerusalén. Los hijos que me diste y las hijas que me diste. Sí, pero lo que me llama la atención, Julio, es que está escrito lo que pasó en el antiguo pacto, pero se manifiesta precisamente con la iglesia en el nuevo pacto cuando matan, porque Jesús mismo dice, hace la comparación de los apóstoles y de la iglesia como que son niños, y el que reciba un niño como este, imagínate cómo lo dice. ¿Qué se hizo, Ever? Ya, güey, estoy aquí poniéndome al día. Ay, Exacto. no. Pero ahí le Ya queda me pasó. grabado. Recuerde que en el live le queda grabado para que después me pase los temas, ¿verdad? Sí, la verdad. Apocalipsis 5:6, sí. Porque no, esto es muy extraordinario, mi hermano. Ya, porque la verdad no me había puesto yo a como a mirarlo de esta forma y establecerlo. La verdad les voy a decir algo, mis hermanos. Yo, de lo que inicié a leer las Sagradas Escrituras, empecé a colocar, o sea, me puse de cabeza, o sea, así, de un día para otro, porque yo sufrí un accidente, no hace poquito, fue el año pasado, en el 30 de mayo, sufrí un accidente y casi no la cuento. Y me hice esta pregunta, si me hubiese muerto, ¿qué hubiese pasado con mi vida? A pesar de que yo siempre he sido cristiano y todo, pero yo, o sea, dentro de mi conciencia digo, nunca es suficiente. ¿Por qué? Porque uno a veces le da mucha prioridad a otras cosas menos a las cosas de Dios. Y entonces, y eso es lo que me ha venido a la cabeza y siempre estoy ahí como en las Sagradas Escrituras, ¿no? Y entonces por eso. Pero entonces a partir de allí he venido ganando mucho conocimiento en Dios. Realmente lo que he aprendido con usted, Alberto, John, bueno, el hermano ahorita es nuevo para mí, con Adriano, se le llama Apocalipsis, con muchos, con Julia, Nazaret, o sea, aprendí muchos, he aprendido mucho de cada uno de ustedes y lo he ido encaminando en lo que las Sagradas Escrituras meditan. Yo sé que Alberto como yo somos mucho bíblicos. Bueno, tú también, John. Bueno, los que estamos aquí somos muy bíblicos y espero seguir pues compartiendo con ustedes. No, claro, siempre es un privilegio compartir. Vamos a ver, de las cosas más importantes que uno valora, compartir con personas que quieran aprender en el conocimiento de Cristo y que te aporten entendimiento de Cristo y fundamentado en las Escrituras. Por eso yo siempre les digo, vea, hay dos cosas. Hay mucha gente hablando Biblia, pero no todo el mundo usa la Biblia para glorificar a Cristo. Es una pena porque uno a veces los ve leyendo capítulos bíblicos, ay, ¿esto cómo lo hago yo? ¿Y cómo es para mí? Y esto, y argumentando para filosofías y doctrinas. Pero realmente compartir con personas que se acercan a la Escritura para conocer más de Cristo, para poner en práctica y vivencia lo que dicen los textos, porque los textos bíblicos no solo se leen, los textos bíblicos se viven. Si el texto te dice, híncate en tu habitación y ora, ve y hazlo, hínquese y ore. Si el texto le dice, intercede por tus hermanos, ve e intercede por tus hermanos. Si el texto te dice, ve y haz misericordia, ve y hazlo. O sea, la Biblia no es solo un libro de lectura, sino que es una guía para la vivencia en nuestras vidas y compartir con personas que tengan ese propósito es muy importante. Y recuerden que además esto lo confirma el Espíritu. Por el Espíritu uno sabe cuando una persona glorifica a Cristo. John, una pregunta. ¿Tú te acuerdas la primera vez que compartimos? ¿No te acuerdas de mí? La primera vez que nos vimos. ¿En dónde? ¿En mi live? En el tuyo no creo porque yo no subo mucho. En No, el de no, Julia. en el de Nazaret. ¿Te acuerdas de mí? Mira, tú un No, día así llegaste. como que lo tenga tan presente, no, pero me imagino que me agarraste en medio de una discusión, no. No, la discusión de hecho era conmigo. Porque tú llegaste y alguien decía y se estaba hablando de hecho se estaba hablando de cuando Jesús muere y lleva ¿cómo me dijo? Jesús es que es ay, que tú dices que los que llevan las palmas en las manos es como, ay Dios,
la que debía llevar a su padre la primicia. Estaba hablando de la primicia. De hecho, estábamos hablando ese día, pero yo, la verdad, yo no lo entendía así. ¿Ya? Y entonces yo me reboté contigo y yo dije, no, pero tú no puedes venir aquí a humillar a la gente. Yo te lo dije así. Y entonces de abajo decían, no, pero John no te está diciendo eso. Y Nazaret me decía por un lado, no, es que John es así. Y yo dije, nada, entonces me voy. Y entonces Nazaret por un lado que no me fuera y tú que estuvieras allí. Bueno, en fin, eso fue una... Pero tú me dijiste algo muy clave, que de hecho no me ofendió, sino que después me quedé callado. Porque tú dices, no, no es mi culpa si tú no has estudiado las Sagradas Escrituras, no es mi culpa si tú no has mirado realmente el orden de las Sagradas Escrituras. Tú lo dijiste así, entonces yo dije, ve, ese hombre está diciendo lo que es. Y yo sé, y yo en mi personalidad acepto cuando realmente algo me falta. Y eso me llevó, eso tuyo, por la gracia de Dios, no me llevó a defraudarme a mí mismo, sino que me ayudó a ir más allá y a seguir escudriñando la escritura. Y realmente tú tenías la razón. Uno no se puede poner a discutir cosas que realmente no conoce. Realmente más bien enséñeme o miremos qué hacemos, ¿no? Creo que esa sería como la actitud. Es que, digamos, cuando uno tiene una actitud madura, por ejemplo, yo tengo dos hijas que son adolescentes y yo no lo digo a ellas porque yo las amo, las adoro, las cuido en todo lo que puedo, pero yo a veces le digo a una hija mía, mi amor, aprenda del tema, no hable de algo que no conoce y no argumente sobre algo que usted no conoce. No le discuta a una persona sobre un tema cuando usted no está preparada. Quédese callada y escuche y vaya y aprenda. Tal vez en otro momento se llegue a decir a la persona, mira, sí, tenés razón, disculpe. O ya con conocimiento de causa, usted le dice, no, mira, sí estás equivocado porque yo ya revisé el tema. Y es algo que hay mucho en TikTok. Yo a veces les digo, pero primero revisen, no argumentemos, primero leamos. Ahora, la Biblia es un tema difícil en el sentido de que no se trata de leer un versículo. Y mucha gente dice, dame un versículo que resuelva este tema. No, los verdaderos temas bíblicos profundos no se resuelven con un versículo. A veces se resuelven entendiendo principios o textos completos. Mira, leamos sobre la ley, sobre este tema, o veamos cómo lo dijeron los profetas. Y sí, y es que también, seguro ese día me agarraste donde Nazaret, porque ya uno está medio curtido, como yo he andado en varios live y he compartido con mucha gente, a veces uno llega así como, ya sé que me van a tirar duro, entonces llego firme desde que llego, pero sinceramente, los que verdaderamente me conocen saben que yo no lo hago con mala intención. Yo lo hago con el deseo de provocar en las personas ese celo por la palabra. O sea, que digan, no, voy a irme a leer para contradecirlo. Mejor. Si usted se fue a leer toda la Biblia y me corrige, yo se lo voy a agradecer toda la vida. Pero si me corrige con la Biblia en la mano, ¿verdad? No, John, y ve algo, eso que acabas de decir es algo natural. Cuando uno es joven o cuando uno es niño, uno le gusta mucho manifestar o decir cosas que uno no tiene la certeza exacta, no ha estudiado. Hoy por casualidad llamé a Nazaret aparte, estuve conversando con ella en privado, pero yo no sabía que ella pertenece a una congregación de judíos mesiánicos ahí en Estados Unidos. Ella se congrega con ellos y que tiene tiempo con ellos. Yo eso no sabía. Entonces me dice que los mismos hermanos vienen y se meten a su live y empiezan, y ahí es donde viene la guerra. Pero yo le decía a Nazaret, no, en el amor de Cristo, créeme que nosotros te amamos muchísimo, pero lo que queremos es que tú veas que no se puede predicar algo que no se conoce. Ya, predica a Cristo es porque tienes a Cristo y conoces la Escritura y la Escritura va a dar testimonio. Pero cuando uno es niño, cuando uno es joven, uno es rebelde, uno es malcriado, uno protesta, uno grita, chilla, llora, zapatea, hasta que vas llegando a esa madurez poco a poco. Esa es una parte muy interesante del cristianismo, que la gente no entiende que es un nacimiento, es una formación. Pablo lo hace como niños, adultos. Digamos, a mí me pasa mucho, yo veo en TikTok, yo veo a personas, yo observo los live y me gusta cuando llega un live donde está paciente una persona hablando de algo, pero cuando ya veo que se mete alguien que maliciosamente ya escuchó la verdad o algo así, yo sí les voy de frente. Yo les he dicho mucho, yo no discuto con cualquiera en TikTok. Yo confronto a los que se dedican a repartir mentiras. O sea, los que A hacen los un live lobos. siempre
y es para mentir, que como a Selvin, sí, sí, yo a Selvin le voy de frente, o a John Félix, o a todos ellos. Usualmente con los usuarios normales que hablan con uno, no. Pero lo que pasa es que la gente agarra partido y sí me he ganado bastante gente, más de la que yo quisiera, que siempre desean agarrarme en un live. Yo sé, por ejemplo, que ahora pasó, como cuando me subí en el de Eve. Ellos dicen, es que hay un tema en TikTok. Usted abre el perfil y usted ve si es moderador o no. Digamos, yo abro el perfil ahorita de las personas y usted dice, mira, este es moderador en ese live. Antes eso no se veía. Entonces, cuando ellos ven que yo estoy en un live arriba, que no soy moderador, eso es como una plaga. Se me suben, pero a gritar y que, porque saben que si yo estoy moderando, le cierro el micrófono y no le voy a aguantar tanta mala crianza. Entonces, tengo que lidiar con eso. No sé si a ustedes les pasa. A ustedes, Robert, que también hace live, o Alberto, o alguno de ellos, ¿no les pasan Sí, sí. que los agarran en ciertos live que dicen, aquí sí les puedo dar duro? A mí me echan abajo si no soy de su agrado. A mí una vez me echaron también de un live. Un trinitario. Porque simplemente no quise decir lo que él quería escuchar. Y me quería, ¿cómo se llama eso? Condicionar. Y me acuerdo que, de hecho, estaba recién empezando los lives de TikTok. Ah, y eso la verdad, eso no. La verdad, yo vine a decir, eso no es para cualquiera. La verdad que sí. Mi respeto. Porque el man me llevó. De hecho, me desestimó la Reina Valera. La Reina Valera, la 1960, la desestimó. Dijo que no, que eso. Cuando lo cogí con mi 1 Timoteo 3:16, no, dijo que no, que en la Biblia de las Américas decía que él fue manifestado en carne. Entonces dice, no, pero tú sabes que en hebreo él significa Dios. Entonces, el hombre no le gustó. Como había una centenar de gente abajo escuchando, me bajó de una vez. Pero Adelante. ahí se aplica un versículo como el que Jesús dijo, pero al principio no era así. Vea, yo comencé en TikTok hace como 5 años ya. Y cuando yo inicié en TikTok, uno se subía y estaban los de raíces hebreas y habían trinitarios y se hablaba y yo siempre usaba para hablar de Jesús. Vea, yo me subía a un montón de live, ahí donde usted los ve, el cuervo de Novak me daba en el perfil de él. Una vez me subí con Apolo y Apolo se quedó dormido y me dejó el live de él como 8 horas para predicar de Jesús yo solo ahí arriba. Nadie podía subir ni bajar porque yo no tenía administración y él se quedó dormido. Imagínense lo que le pasó a Apolo, se durmió conmigo. Viera la fiesta que hice leyendo versículos ahí, negando la Trinidad en el live de Apolo yo solo. Y así en un montón de live. Antes no peleaban tanto. Ya después comenzó a haber como más contienda y ya no se podía. Pero hay algunos que son más viejos, que son como de esa vieja guardia que no son tan peleones. Cuando sí se vino un pleito bravo y a mí sí me desecharon mucho, fue un día que yo estaba con los de Raíces Hebreas y a ellos les gustaba mucho cuando hablábamos de símbolos. Y yo les dije que Jesús era Dios y ellos comenzaron a negarlo. Entonces yo hice mi live y les dije, no, en mi live nadie niega que Jesús es Dios. Y cuando yo dije, nadie niega que Jesús es Dios y aquí me mato porque yo no le presto el micrófono a nadie para que niegue que Jesús es Dios, ahí comenzó el pleito. Ahí sí me los eché encima a todos, ¿verdad? Me imagino. Uy, no. No, pero el varón que le echó maldición en antes, sí le voy mal. De una vez lo bajé, aunque yo lo iba a bajar por la discusión, pero de una vez lo bajé porque eso no tiene representación. Y más un cristiano no puede hacer unas cosas de esas. Si No, seamos de donde sea. yo antes dejaba que mis hijas me administraran el perfil de TikTok ahí, que, digamos, eso que usted sabe que uno deja todo abierto en el celular y todo, y entonces ellos usaban el teléfono y lo vean. Ya ahora no, porque a veces hay live donde yo estoy en un debate así, por ejemplo, con un trinitario y usted no tiene idea, usted se lleva mensajes de maldición por el privado, así 20, 30 mensajes, ¿verdad? A mí me han mandado unos mensajes así que mi esposa me dice, ni lea eso, bórrelo antes de leer, bórrelo sin leerlo. Porque cuando usted los ve, ellos lo que no pueden decirte y cuando salen bloqueados, te maldicen a la familia, maldicen a un montón de gente. Y yo, bueno, ojalá que igual hay hermanos que oren por uno, porque esas, aunque usted no lo crea, son batallas duras. Son batallas que la gente presiona en muchos ámbitos, ¿verdad? La verdad que sí, la verdad que sí.
La verdad yo al principio, John, al principio cuando empecé a llevar los primeros golpes, ya me quería retirar. No, pero ya cuando el Señor ya le va dando fuerza, le va dando claridad en cosas, uno ya se va sosteniendo. Ahora estoy, como se dice, ahora estoy rey, porque cuando inicié, que fue, de hecho mi refugio fue Nazaret y Julia. Ahí fue que conocí a Alberto, ahí fue que lo conocí a usted. Bueno, a Robert lo conocí cuando ingresé al grupo de WhatsApp, el que está Apocalipsis. A Robert lo conocí ahí. No sé si Robert en algún momento ha sabido de mí. De hecho, a Robert una vez lo invité a hablar sobre un tema específico, sobre las 70 semanas de Daniel. Robert, no sé si te acuerdas. No sé, Robert, ahí conocí a Robert y yo sé que Robert es bíblico, y es estricto, ¿ya? Y he escuchado me he metido al live donde él ha estado y buenos mensajes pero tiene buen sostenimiento bíblico. Pero ahí donde lo ves a Robert, y aunque no lo vayan a creer ustedes, Robert y yo nos peleamos duro, ¿cierto, Robert? Robert y yo nos conocimos en el live de Melky y nos peleamos con todo. Ah, sí, pero hay que reprenderlo duro para que sean sanos en la fe. Si no me reprende duro, no soy sano. Y mira, te digo algo, te confieso algo aquí, delante de todo. Yo nunca había leído un capítulo de la Biblia. Nunca. Y pregunto yo, hey, no, pregunta John, ¿quién es la gran ramera? Digo yo, la Iglesia Católica. Dice, ¿cómo? Ah, no, pero espérate. Me lleva a Jeremías, me pone a leer como 3 capítulos de Jeremías. Y yo estaba verde ya de leer tanto, pero mira, me gustó tanto que desde ese día ya para mí es una delicia. Salmo 119, los otros días me senté a leerlo y mientras más leía, más quería, más leía, más quería, más leía, más quería. Entonces sí, a veces es bueno, pero gloria a Dios por todo. ¿No? Y lo más importante, Robert, que por lo menos tú tienes el don de hablar otros idiomas, tú hablas inglés, Nazaret también habla inglés perfecto. Pueden llevar el mensaje a muchas partes, pero yo no entendí eso del algoritmo, porque el algoritmo de TikTok te va subiendo personas de acuerdo a lo que tú frecuentas y a lo que tú tienes. Entonces ahí vemos esa manifestación en los lives de Nazaret, la mayoría que suben son judíos mesiánicos y hebreos de raíces hebreas y por ahí se van. Yo le preguntaba hoy, Nazaret, pero ¿cómo es eso? ¿Cómo es? Y le expliqué, mire, el linaje del judío viene de Adán, pero el que resucitó no es judío, ¿viste? El que resucitó no es judío, tenlo por seguro, porque ya no está predicando que Dios es judío. Ayer hubo que hablar Porque claro sí, que Dios es ellos judío se jamás. basan en Juan 4, que en Juan 4 dice la salvación viene por los judíos, por lo que no saben que esos judíos tienen moabitas, tienen egipcios, tienen todas las razas, oye. Nada más los judíos cuando en Ezequiel 16 dice, tu padre es amorreo y tu madre es etea. ¿Qué van a hacer? No pueden hacer nada. Y tu padre viene de la tierra de Canaán. ¿Me entiendes? Ellos Sí, sí. no, eso se lo dice a Jerusalén, Jerusalén está en Judá. Ellos, la verdad es cuestión de entender las escrituras porque todo está especificado. A la final es un solo pueblo, una sangre redimió toda la humanidad. ¿Qué van a hacer? Como una sangre, si fuese judío, entonces la sangre de Cristo nada más redimió a los judíos. ¿Y qué pasó con el resto de la humanidad porque no tenían el linaje? No, ya el linaje es el de la fe, es el linaje de Abraham. Todo eso está explicado. Pero ellos dividen a las personas. Pero no crea, Alberto, tú crees que porque se titulan rabí o porque tienen un poco de cosas ellos no saben nada. Ve, agarre uno de esos y póngase tú que conoces el tabernáculo y ponte a estudiarte con ellos la Torá para ver si es verdad que saben Torá. Cuando tú El menos... mismo tú segundo, le Julio, el preguntas, mismo segundo no se subía y a veces se ponía con ese John es a un darle palo adventista, y no se sabía la Torá. ese es un adventista de débil Claro. en la fe. Te Ahí estoy viene hablando de estos que dicen que ser judíos y no lo son. ¿Tú sabes por qué no lo son? Porque esto yo me topé a uno que habían un montón que tienen fama de que son judíos, de que saben mucho Torah. no Y me saben vino nada.
Y ¿sabes qué? Yo nada más le hice una pregunta y se bajaron. Nada más le No, pregunté que si Cristo había presentado la primicia, que si Cristo no cumplió con las primicias. Es que Esa fue la única pregunta. ustedes no vivieron buenas épocas en TikTok, ahorita está un poco bajo, vea. Hubo una época cuando yo conocí a Melqui. Melqui hablaba mucho de la ley y a él le gustaba mucho el tema judío también, pero y yo de Jesús. Entonces, cuando yo lo vi solo un día, digo, mira, este morenito sabe bastante, pero no habla de Jesús. Entonces yo me subía a debatir con él. Y comenzamos a darnos duro. Entonces ya después hablamos un día en el privado y le digo, no, es que es así en Jesús. Y me dice, sí, pero así es en la ley. Le digo, sí, pero en Jesús. Y bueno, ya comenzamos a aclarar los temas. Y comenzamos a hablar del tema de profanar el sábado. Vea, nosotros hicimos un fin de semana de viernes, sábado y domingo sobre el tema del Shabbat, que vinieron todos los de raíces hebreas y todos los adventistas que hay en TikTok, pero todos los sabidos y por haber. Como Melqui tenía un poco de carisma ahí con la gente, entonces él los apacentaba y yo les daba durísimo, ¿verdad? Usábamos las dos técnicas. Y ahí conocimos y pasaron por ese live durante un fin de semana. Vean, nosotros debatimos, le puedo decir que las 72 horas, como 50 horas con relación al Shabbat. Y se iban, ahí fue donde vinieron todos esos, el Cuervo y Betsheba y Mordecai, todos, vean, no hubo ninguno que no se subiera, que no pasara por esa argumentación. Después de eso, íbamos como por temas, les dimos duro a los adventistas con el sábado, les dimos duro con profanar el sábado. Después íbamos como por doctrinas, los que hablaban de si la salvación se pierde o no se pierde. Esa época, sí, hubo una época en TikTok que era, oiga, nosotros hacíamos live y eran 300, 400 personas conectadas todo el día y se hacían live de 10, 12, 13 horas seguidas leyendo Biblia. Leíamos capítulos completos de la Biblia para hablar de temas. Pero ya esa época pasó en TikTok, ya. Últimamente no tiene el mismo apogeo que antes. Y le decía a Nazare ayer, John, le decía a Nazare, pues sabes que Julia está aquí en España y ella es venezolana. Y yo digo, como Julia siempre frecuenta y tiene un amor grande por Nazare, y se guindan las dos, le decía, coño, si siguen así, van a terminar circuncidando a Julia también, ¿no? No, es que mira, Julia tiene un trasfondo de otro live donde era mucha Biblia y muy duros los temas. Ahí donde usted ve a Julia, aunque ella habla y es muy paciente con la gente, Julia tiene bastantes capítulos bíblicos y bastantes temas donde ha pasado por esa etapa, digamos. Robert también, yo sé que Robert tiene, o sea, pasó mucho tiempo absorbiendo capítulos y capítulos bíblicos. Eh, Robert, Julia, hay varios que están ahí que uno sabe que tienen una base. Ya cuando una persona tiene una buena base, cuesta mucho que se le rompa el Que se fundamento. mueva. Cuando una persona se fundamenta, aprende, no voy a verificar lo que me diga este y cualquiera, a mí ya nadie me engaña, yo voy a sacar la Biblia. Es como si tuviera un seguro de vida. El mayor seguro que usted tiene de su fe es que su fe siempre sea confrontada con las escrituras. Y esa parte es muy buena. Y hay varios que tienen muy buen fundamento. De hecho, hay algunos perfiles que antes estaban, que compartían mucho en TikTok, que también son gente que aporta mucho. Lo que pasa es que ya uno no los ha vuelto a ver, ¿verdad? Por ahí. Pero, pero es como por etapas. Cuando yo llegué a TikTok, uno de los lives donde más se subía la gente era en el de Armando. Ustedes veían el live de Armando y era un live de 350 personas. Pero lo que pasa es que Armando Barrio debatiendo que Jesús es Dios con todos los trinitarios a Dios y por haber, entonces ya no quieren ir allá. O sea, ellos tratan de ir donde pueden, donde creen que pueden intentar lograr algo. Cuando ya ellos ven que ahí no va a haber cambio, ellos se van para otro lado. es decir, ya le cogen miedo y lo evaden. No, cosa seria. John, entonces ahí que ya trazamos todo el tema. Al llegar aquí a Apocalipsis sobre los No, muertos ya, sobrevivientes. ya tenemos apenas la base para ahora sí comenzar a estudiar, pero vamos por partes porque no nos podemos comer todo en un día, ¿o sí?
No, 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 de ninguna forma, porque ahí te tengo otro tema. Entonces, hacemos el otro, podemos hacerlo como lo hicimos ahora último, compartir el live. Sí, Y, claro, claro. y entonces, mañana a qué horas pues, yo man estoy libre, yo